Bien, señores, estamos de vuelta con Matinal y los grupos de medios Telemicro para un programa especial, tal como lo habíamos anunciado, con el ingeniero Ángel Rafael Salazar Rodríguez, quien es el administrador de las empresas generadoras eléctricas de la República Dominicana. Loren Solano, Laura Castellano, Alberto Caminero y quien les habla, vamos a tener esta conversación a través del grupo de medios Telemicro. Ingeniero, bienvenido. Veo que ustedes le ponen Ángel aquí. Seguro que cuando dicen Ángel Rafael, tal vez nadie lo conoce. Bienvenido, ingeniero. Gracias, sí, gracias. Gracias, Percio, Loren, Laura y mi hermano Alberto, ¿verdad? Sí, un hermano, sí. Ingeniero, en estos días hemos comentado mucho la información que salió respecto a que de alrededor de 34 presas que hay en República Dominicana, 30 fueron construidas en la época de Balaguer, incluso en la época de Trujillo. Dígase que la democracia moderna en República Dominicana apenas puede atribuirse unas 4 de esas grandes obras de infraestructura. ¿Por qué las presas han tenido históricamente en estos últimos gobiernos parece que un rol tan secundario? Sí, y porque la democracia nos aprecia mucho. Y eso es lamentable, porque la mayoría de los países, parte de su desarrollo es precisamente regular el agua. Y regular el agua es hacer un uso eficiente del agua. Y hacer un uso eficiente es tener los embalses y entonces usarla para lo que se necesita, para los diferentes usos del agua, que son primero el agua para acueducto, el agua para irrigación, el agua para generación de energía y entonces también para control de las crecidas y otros usos, por ejemplo, la piscicultura que se usa. Y entonces, cuando no se construye una presa en el momento adecuado, el país deja de hacer una buena inversión, porque las presas tienen la ventaja de que son inversiones que se pagan ellas solas, tienen un retorno demasiado rápido y se pagan ellas solas por los diferentes usos que tienen. Entonces, hay que decir que el gobierno que más invirtió en presas fue el gobierno de Balaguer. Y los otros gobiernos han sido medio tímidos en ese sentido. Ahora mismo hay un plan, sí, de construcción de presas a nivel nacional. Por ejemplo, en el día de ayer nosotros estábamos haciendo el reinicio de los trabajos de la presa de Guayubín. Y eso, una fiesta para toda esa comunidad, porque nosotros estamos desarrollando los proyectos que estamos trabajando en este momento como proyectos, como un pacto público-social, donde involucramos todas esas comunidades que están alrededor de los embalses de la presa. Hacemos un plan de desarrollo con el buque motor, que sería la obra de la presa, y con ella entonces articulamos todas las obras de desarrollo que tienen que tener esas comunidades. Y entonces eso es magnífico para las comunidades, además de usar correctamente el agua, es magnífico porque le llevamos las soluciones y le planteamos las soluciones y la acordamos con ellos de lo que tiene que ver con, por ejemplo, con las carreteras y los caminos, con los acueductos, con lo que se refiere a las electrificaciones, con soluciones de vivienda y con una serie de obras que se le hace difícil a las comunidades poder ejecutar ese tipo de trabajos. En el pacto del agua que se está haciendo y que sin duda el interés del presidente Luis Abinader es hacer lo que no se habían hecho en otros gobiernos democráticos. En el caso de Balaguer, que tuvo una semidemocracia del 86 al 96, pero en esa época no se construyó, se construyó en lo anterior. ¿Tú tienes en carpeta cuántas presas hacer en tu institución y en dónde va a estar localizada? Sí, nosotros tenemos una planificación que está precisamente articulada en el Pacto del Agua con todas las instituciones que trabajamos con el agua y que todos los martes, ha sido una iniciativa de nuestro presidente Luis Abinader, nos reunimos en el gabinete de agua todos los martes con el presidente y ahí entonces articulamos los trabajos en sentido general. De ahí salió la discusión del Pacto del Agua y cada una, por ejemplo, nosotros y el INDRI, que el INDRI también, que dirige nuestro hermano Olmedo Cava, también tiene la potestad y el desarrollo de presas. Cada una tiene las presas que en los próximos 10 años tenemos planificadas a desarrollar. Por ejemplo, nosotros
le decía la de Guayubín, pero nosotros también tenemos en carpeta Artibonito, que ahora Artibonito. mismo, sí, que está ahora mismo completando los estudios de impacto ambiental y lo que es el diseño, para iniciar más o menos ya la obra en sí, en alrededor de julio, agosto del año que viene. Nosotros tenemos la placeta en Santiago, en la zona de la Sierra de Santiago. Es una obra importantísima porque va a ser la generadora más grande del Caribe. La de Santiago. Sí, de la placeta, sí. Nosotros tenemos también la presa de Boba, una presa que tenemos en desarrollo en Nagua también, que es una segunda presa porque tenemos una pequeña generadora y entonces, y así hay una planificación de una serie de obras en relación al manejo del agua, regulación de agua y a la generación de energía que van a impactar en sentido general lo que es el país. Y en las que construye el INDRI, entonces nosotros armamos el proyecto de generación. Hay algo que viéndolo ustedes como una empresa de generación hidroeléctrica, usted menciona planes a largo plazo, 10 años, estamos hablando de más de 2 periodos de gobierno. ¿Ustedes se ven haciendo eso para la continuidad de otro gobierno? Porque realmente eso sería imposible que ustedes lo pudieran determinar ahora. Sobre todo, ¿qué había antes de? Porque cuando hablamos de que una empresa se toma 3, 4, 5 años, ¿qué había cuando ustedes llegaron de esos planes que dejó la gestión pasada? Actualmente ustedes están manejando 27 hidroeléctricas, sí, y de esto está produciéndose el 12% de la generación eléctrica a nivel nacional, que es un término importante sumado a las otras energías que se están trabajando en el país. Sí, la planificación estratégica es importante siempre. Total. Porque uno planifica a largo plazo y ejecuta lo de corto plazo. Y el país entonces tiene una guía estratégica a dónde seguir. Y quiero decir que nosotros encontramos una planificación estratégica en EGEI. Una planificación, y lo que hicimos fue, bueno, era un documento guardado, sí, pero estaba. Por ejecutar. Sí, estaba. Y nosotros entonces lo tomamos, lo revisamos y entonces le estamos dando seguimiento y ha sido parte de lo que es el Pacto del Agua y también de lo que va a ser la Ley de Agua que está también trabajándose. Y quiero decir algo, nosotros no solamente trabajamos con hidroeléctricas, nosotros trabajamos también con energías renovables en sentido general. Nosotros tenemos proyectos en este momento de energía solar y energía eólica que también estamos desarrollando a través de la institución que dirigimos. Va a tener que cambiar el nombre a la EGI. Sí, ahora precisamente se está trabajando en un rediseño de lo que es la marca, porque no tenía en la marca normal, la que se conoce, solamente se ve hidro. Entonces, energía limpia. Que cuando se creó la institución, esa era la que tenía un peso específico importante. Sí. Aunque cuando se creó también incluye energías renovables, pero no se había iniciado ningún proyecto de energía que no fuera solamente energía hídrica. Actualmente estamos trabajando el proyecto de Brazo Derecho, que es el primer proyecto solar de la institución, un proyecto pequeño de 3 megas en Santiago, en la frontera Navarrete-Esperanza, y es el primer proyecto de la institución que va a ser solar. Y estamos trabajando otros en desarrollo, tanto eólico como solar. Pero ¿cuántas presas ustedes entienden que antes de concluir el 2024 ustedes le entregan al pueblo? Sobre todo por lo que decía Percio, o sea, al parecer se han quedado un poquito retrasados con el tema, no ustedes, los gobiernos en general, y desde hace décadas no se ve tal vez la evolución en este sentido. Sí, nosotros vamos a entregar Guayubín, vamos a entregar las placetas, y dependiendo de lo que pase en una negociación que se está haciendo, que está en proceso, podemos entregar también Guaigüí en La Vega. Guaigüí, en ese proyecto que es del INDRI, pero nosotros tenemos un proyecto alterno junto con el INDRI, que es un proyecto de rebombeo que va a generar 300 megas en Guaigüí. Y entonces se está trabajando y precisamente nuestro gabinete de agua y nuestro presidente ha tomado un tema de una situación que heredamos para solucionar un acuerdo con la empresa que tenía esa obra, que se inició hace muchos años, se paralizó y entonces hay que retomarla porque es una necesidad para la zona de La Vega. ¿Cuál es la inversión que tiene la empresa para hacer esas, tanto las presas como instalar en todo el país de las energías
eólicas y también los paneles solares. Una gran ventaja que tenemos ahí. La mayoría de los proyectos de nosotros tienen la ventaja de que los inversionistas se pueden armar a través de fideicomiso y a través también de APP, de alianza público-privada. Porque como tienen tasa de retorno alta, la gente puede invertir, los grupos pueden invertir. Entonces, por ejemplo, el proyecto de la placeta se está haciendo el modelaje para una APP. Entonces, aunque se está trabajando en lo que son los estudios actualmente, en completar los estudios, se está también trabajando de manera paralela en un modelaje para presentárselo a grupos empresariales que están interesados. Entonces nosotros, el Estado no tiene que invertir. Ingeniero. Y es una ventaja que nos da. Pero hay alguna empresa en la actualidad que se llama, porque las APP se llaman recientemente APP, pero son las colaboraciones público-privadas han existido siempre. Sí. ¿Hay alguna empresa en el país que se maneje en este esquema? No. Está la placeta ahora y está también el que está en proceso. Y está también Artibonito, que se está trabajando como un fideicomiso, desarrollando un fideicomiso O sea que estas serían las primeras experiencias del país, ¿no? Exacto. Explorando APP para la construcción de presas. Sí, eso da la ventaja que podemos abrir diferentes proyectos con inversión puntual de grupos económicos y además también eso garantiza transparencia. Porque esos grupos también tienen que revisar los presupuestos, tienen que trabajar las supervisiones de manera paralela y eso garantiza una mayor transparencia y una mayor eficiencia en el uso de los recursos que se aplican. Le tengo una pregunta, pero antes quería precisar. El proyecto de la placeta en Santiago, ¿exactamente dónde está ubicado? Usted dice que será el proyecto de mayor generación de la región. Sí. Eso es en la zona de la sierra. Está el municipio San José de la Mata, Jánico, y 6 distritos ¿Hay agua municipales. suficiente ahí que se puede atrapar? Sí, es una zona rica en agua, rica también con una bella naturaleza. Okay. Ahí nosotros tenemos proyectado, como decía al principio, que nosotros trabajamos en alianza público-social, donde articulamos proyectos de desarrollo con las comunidades. Ahí tenemos un proyecto de manejar lo que son los balnearios, para la zona ecoturística. Ahí tenemos con ellos también los acueductos, la electrificación, los caminos. O sea, se está articulando con ellos una planificación de desarrollo para toda la zona. Quería plantearle lo siguiente, con relación al pacto por el agua que el presidente ha planteado, que es un proyecto que viene desde la campaña, cuando él era candidato, que propuso un acuerdo para el agua. Pero ya ese proyecto está en el Consejo Económico y Social, que el presidente lo ha presentado. Y una de las cosas que salen a relucir ahí son las siguientes. Primero, hay 9 presas consideradas en ese pacto para construirse. Ya usted ha mencionado algunas. Bueno, de hecho, las que ha mencionado el ingeniero no están en la lista del pacto. Las del pacto son Altoyuna, Joca, La Gina, Amina, Chabón, Jaina, Soco, Guayubín, que sí la mencionó, y Yásica. Sí, Jessica. Bueno, entonces, el pacto tiene 9 presas consideradas con el presidente y una inversión de unos 1.500 millones de dólares. Sin embargo, y aquí es donde viene el tema importante que le quiero plantear, hay 18 instituciones del Estado que intervienen en este problema del agua. ¿Cómo vamos a resolver el tema institucional para que eso sea operativo? Para que no tenga un exceso de protagonismo, sobre todo. Y de posiciones superpuestas. Sí, y aparentemente con el gabinete el presidente parece cohesionar a todo el mundo. Sí. Pero usted sabe cómo, bueno, usted está dirigiendo una institución del Estado y sabe cuando todo el mundo mete la mano cuando en todos un mismo son cabezas. problema. Y digamos que antes Balaguer lo resolvía porque él lo resolvía solo. Sí. Es decir, el gabinete era él. ¿Cómo vamos a resolver este tema del agua? ¿Qué pretende el gobierno hacer? ¿Un ministerio del agua? ¿O va a incorporar esto a algún ministerio para darle forma a esto y que haya una autoridad que pueda respetar diseño, ejecución y las inversiones de acuerdo a cómo ustedes lo están planificando? Sí, la visión de nuestro presidente ha sido la creación del gabinete de agua, que articula todas las instituciones que tienen que trabajar con agua. Nosotros todas las semanas nos reunimos y definimos políticas y proyectos en lo que y la responsabilidad de cada una de las áreas. Eso permite que muchos problemas que antes para poder resolverse duraban un año, ahora
se resuelve los martes, porque nos reunimos los martes, y ahí entonces se discuten, se manejan, si hay de una institución a otra. Por ejemplo, a veces hay problemas de medio ambiente que hay que resolver, y medio ambiente está ahí en el gabinete de agua. Entonces se articulan, se le da seguimiento, se ve lo que hay que hacer, y no hay inconveniente. Cada uno hace su parte. La parte de nosotros es generación, manejo de la generación. Lo que se refiere al INDRI es manejo de la irrigación y los canales. INAPA, lo de los acueductos, ¿verdad? La CAS, lo del acueducto de Santo Domingo. Sí, pero fíjese que el INDRI construye, maneja los canales, la irrigación, Sí. controla el agua con los productores, por tanto, controla también el agua que va para asuntos de servicios potables, para la irrigación, para todo. Es decir, ¿cómo vamos a resolver? Porque el presidente lo está solucionando ahora, porque mete a todo el mundo en un mismo cajón. Pero para usted tener una vida institucional que haga fluir ese plan, ¿qué es lo que el gobierno pretende hacer? No solamente un ministerio eso. de agua. Esto es un pacto Claro. del agua, pero la ley de agua sigue trancada en el Congreso Nacional desde hace años por ese mismo motivo, porque a pesar de que haya tanta cordialidad y se sienten en el gabinete, esas mismas instituciones no se ponen de acuerdo para que la ley de agua salga del Congreso No quiere Nacional. soltar, nadie quiere soltar. Sí, nada. no, pero parte de la ley de agua es la creación de lo que sería una coordinación de agua, como no un ministerio, sino una unidad coordinadora de todo el sector agua, que va a quedar establecida en lo que es el manejo de la ley, y que, bueno, actualmente, por ejemplo, nuestro director ejecutivo del gabinete es el ingeniero Gilberto Reynoso, que es una autoridad del agua nacional. Lo que se pretende es que quede una unidad que haga la coordinación de todo el segmento agua, y cada uno entonces trabaja la parte que le corresponde. Y eso va a ser parte del proceso del Pacto del Agua y de la Ley de Agua. Pero hay en mente, en esas reuniones que se han hecho, crear el gabinete de agua, un ministerio para unificar a todas las empresas que tienen que ver con el agua, como es el INDRI, como es EGI, como es INAPA, que tiene mucho que ver también con la limpieza de los canales Y todos los CORA. y todos los CORA. sí. Todos los CORA. Existe la posibilidad de que, así como se hizo con OISOE y el INVI, que se convierta esas instituciones en un ministerio. Un ministerio propiamente no es la idea, que sino una unidad coordinadora de lo que son todas las áreas. Sí. Eso, ahí la coordinadora se oye como flojo. Cuando se lo pone a bregar con todas estas cosas, ¿qué poder real va a tener una unidad coordinadora? Sí, tiene mucho poder, porque Orgánicamente, ¿dónde encaja eso? encaja en poder cohesionar todas las funciones de las diferentes instituciones que impactan en el segmento agua, en el sector agua. Pero hay estructura. Cierta autoridad, pero Hay estructuras dentro de esto, por ejemplo, en el sentido, hay jerarquías. ¿Quién está por encima de quién en esto? Esto lo pregunto porque, por ejemplo, en el suministro del agua hay mucha deficiencia. Corabo, que suple parte de la zona del este, tiene varios hoteles que no les está supliendo el agua. Imagínese usted un hotel con turistas, el turismo abriendo aquí, la bondad del turismo, sin agua cuando usted abre una ducha, o sin agua cuando usted va a la playa y sale de ahí. ¿Quién tiene la jerarquía dentro de todo eso? EGI, ¿qué tiene que ver con eso? Generación. Nosotros somos generación, y la planificación que tenemos Esos son los CORA, los responsables. Exactamente, pero se hace esa cohesión de todo el sector. Bueno, en el este hay parte del plan es que el este se está considerando una presa. exacto, se pueda resolver el problema, una planificación en 35, 40 años de solución del problema. No, la planificación es ejecutar ahora. Duradera 35, 40 años. Sí, la planificación es ejecutar ahora. Rafael, el 16 de agosto, estamos hablando en 11 días, ya cumple el gobierno un año. Sí. ¿Cuál han sido los avances, los trabajos, la agenda fundamental de la institución que tú diriges? ¿Cuál ha sido la prioridad? ¿Qué se ha hecho? Bueno, nosotros cuando llegamos a la institución, 16 de agosto, establecimos primero el mantenimiento y modernización de las instalaciones que teníamos y la preservación. Segundo, el desarrollo de proyectos nuevos de generación, tanto en la parte hídrica como en la parte eólica y solar, energía renovable en sentido general.
Y también entonces lo que era la educación de nuestros colaboradores en sentido general para que pudieran ponerse al día con los sistemas modernos. En lo que se refiere a la modernización, nosotros establecimos un programa de mantenimiento y de llevar tecnología adecuada a nuestras instalaciones, y eso se ha ido cumpliendo. Y eso nos ha permitido que las metas que establecemos cada año, el año que terminó, el año que pasó, nosotros la superamos. La meta era 1.200 gigas en el año, y nosotros llegamos casi a 1.400 gigas. O sea, la superamos con creces. Este año la meta es de 1.400 gigas, y la proyección que llevamos es también superarla con un buen porcentaje, un 18 o 20%. Llegar al 20%. ¿Cómo se supera? ¿Qué hay que hacer para que se supere? Primero, tener las instalaciones, vamos a decir, con un buen programa de mantenimiento para que puedan mantenerse activas. Segundo, agregar megas nuevos al sistema instalado. Nosotros, por ejemplo, se agregó el año pasado, se agregó Atillo 2, que fue una generadora paralela a la que se tenía. Se está todavía trabajando porque no se ha completado la readecuación de ese sistema, y ahora estamos agregando el proyecto de brazo derecho solar, que se agrega ya ahora en 2 meses, debe completarse ese proyecto. Está proyectado agregarse el Guayuín, está proyectado agregarse las placetas, está proyectado agregarse Guayuí, está proyectado agregarse Tierra Nueva, que es un proyecto eólico de 100 megas en Independencia. ¿Y eso en términos de megawatts qué significa esa proyección de agregar todas esas obras? Ahora mismo hay 1.480 gigawatts. Eso fue el año, producción del año, si estamos, esa es la proyección. Nosotros aspiramos por ejemplo, al 2024 llevarlo a 2.500. Sí, al 2024. El giga la producción al año, la capacidad instalada, aspiramos a llevarla, actualmente, o sea, la recibimos en 614 y aspiramos a llevarla entre 1.200 y 1.500 al 2024-2025. Ingeniero, usted ha mencionado entre las presas que proyectan construirse Haití Bonito. Sí. Y esa es una presa particularmente importante porque compartimos parte de esas aguas con Haití. Y siempre se ha hablado que para hacer una presa ahí hay que ponerse de acuerdo con Haití. De hecho, en el conflicto que teníamos ahora con el canal, el presidente de la República, una de las propuestas que le lanzó a Haití fue que pararan el canal para que se sentaran a hablar de los recursos hídricos de la región, de la zona fronteriza, incluyendo la presa de Haití Bonito. ¿Se ha llegado a alguna conversación con Haití sobre esa presa que no nos genere ningún conflicto con la nación vecina? Sí, eso es muy importante porque los proyectos binacionales deben ser consensuados entre ambos países, todos los que son binacionales, los que tocan ambos países. Y nosotros estamos trabajando la fase de estudio y diseño. Ahí entonces, de manera paralela, debe entrar Cancillería y Presidencia entonces a la discusión ya y a los acuerdos relacionados con cuando comencemos a desarrollar la ejecución de la presa. Y o para sea el país, perdón, en el caso de esa presa Alto y Bonito está sujeto a un consenso con Haití. debe ser así, porque así se evitan los conflictos y se manejan las cosas de manera adecuada. Tiene que ser un proyecto ganar-ganar. Gana, por ejemplo, gana República Dominicana y gana Haití. Porque ¿Cómo ganaría Haití con bueno, esta eventual presa del Alto y Bonito? por ejemplo, esa presa le garantiza que las crecidas que se manejan, que hacen mucho daño allá, se controlan. Ya es una ganancia para ellos. Segundo, energía que se puede también vender a Haití, y que ellos pueden ser parte de tener la ventaja de tener energía buena, adecuada, estable. Para comprarla, sí. También, bueno, el proyecto nosotros tenemos contemplado irrigación de alrededor de 100.000 tareas. Eso también puede ser parte del acuerdo. ¿Pudiera haber un acuerdo de un proyecto común? Por ejemplo, yo recuerdo que cuando se anunció que en Restauración había una mina de oro, que se dijo en ese momento la más grande del mundo, que era compartida entre Haití y República Dominicana, el embajador de Haití entonces nos dijo a nosotros en este programa que había sido llamado a Palacio Nacional por el doctor Joaquín Balaguer
era para proponerle explotar la mina de oro de manera conjunta entre Haití y República Dominicana. ¿Es posible construir esa presa en un acuerdo económico y de compartir beneficios entre ambas naciones? Sí, todo eso es posible. Ya depende del acuerdo que se llegue entre ambas naciones. Nosotros estamos desarrollando el proyecto. Estamos... ¿Y no tendría sentido conversarlo primero y no hacer una inversión para hacer el estudio y que después no nos podamos poner de acuerdo? Bueno, siempre se manejan los estudios para tener la factibilidad del proyecto. Y ya eso indicará entonces el manejo, el tipo de acuerdo. Sí, pero si nosotros lo hacemos, lo tendremos que pagar nosotros. Sí. Y si es una obra en común, Haití no pagaría nada. Entonces, sí, todo, o sea, se puede y hay diferentes formas de ejecutarlo. El hecho en este caso es que nosotros estamos desarrollando los estudios y tenemos el proyecto en camino. Escúchame un segundito, Lorena. Entre las 35 presas que tenemos en la República Dominicana, cuando usted habla de agregar valor, ¿es posible considerar contraembalse en muchas de esas presas? Sí. Que aporten agua, recursos energéticos, en fin. Sí, sí. Y que pueda ser mucho más efectivo y económico la inversión. Sí, sí, todo ¿En eso. cuáles? ¿Usted la ha identificado? Bueno, ya sabe, la mayoría llevan contraembalse, la mayoría. Y ya eso es parte de la ingeniería para hacer más eficiente el proyecto. Y, por ejemplo, nosotros que estamos haciendo Guayubín, que se reinició, un proyecto que hay alterno es que se hagan 2 contraembalses para poder hacer mejor regulación del agua y ser más eficiente el uso del agua. Esa parte está en proyecto, eso no está en el diseño inicial. Ahora se va a estudiar y si se considera factible, entonces se ejecuta. Pero siempre en el manejo del agua, en el manejo eficiente del agua, siempre hay que tener en cuenta todas las alternativas posibles y ya ahí entran los expertos, diseñadores y nosotros tenemos varios expertos y también tenemos contratados expertos internacionales que nos apoyan y nos colaboran en ese sentido. Ingeniero, usted sabe que antes de usted estar en esa posición y antes del PRM ser gobierno, y voy a lo político, el PRM tenía una posición sobre un proyecto que se desarrolló en el país con el tema energético, no propiamente hidroeléctrico, sino el tema de la planta Carbón Punta Catalina. La posición de la oposición cuando eran oposición era que eso era una obra producto de la corrupción. Y ya van a cumplir 1 año y se está mencionando de que por qué no se ha hecho una auditoría. Hace unos días tuvimos aquí en Grupo Telemicro al director ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía y nos decía que una auditoría de esa magnitud se lleva unos 2 años y que necesitaría unos $5 millones. ¿Se está ejecutando una auditoría para garantizar o para confirmar lo que ustedes en campaña antes de ser gobierno habían pronosticado y habían confirmado, afirmado? Bueno, en una conversación con el ministro de Energía y Minas, el Antonio Almonte, él hablaba de que se iba a iniciar una auditoría. Yo realmente, como no es parte de mi área, ese proyecto de Punta Catalina, pero sí sé que es importante porque te da una fotografía de lo que ha pasado y cómo está la situación de la empresa. Y creo que sí, o sea que no tengo la información completa, pero creo que eso debe estar ejecutándose porque es lo normal en cualquier institución. Pero usted sabe lo que significa eso en términos de que ustedes no la hayan desarrollado, digo gobierno. Sí. Porque entonces estarían legalizando lo que ustedes dijeron que era un acto. No, hay que hacer la auditoría. Yo entiendo que debe estar en proceso esa auditoría. No tengo la información completa, por eso no puedo afirmarlo. Pero es lo normal en cualquier institución. Nosotros, por ejemplo, ahora mismo estamos en un proceso de hacer 2 auditorías en la institución de nosotros. Encontramos una hecha y estamos ahora en el proceso de hacer 2 auditorías. Y eso es lo que nos da una fotografía de cómo está la institución, si hay algunas debilidades, cómo las corregimos y si hay fortaleza, cómo la mantenemos. Y eso es importante para cualquier institución que uno esté trabajando, porque te da los parámetros de lo que hay que hacer y las situaciones que hay que corregir, en los casos que hay que corregir situaciones. Nosotros mañana vamos para Ocoa y así como hicimos en su momento en Monción, que a propósito quisiera preguntarle cómo van los planes con la presa de Monción, ¿qué dificultades se tienen en esa zona a propósito de que hay 2 presas grandes que impactan esa zona? Está la de Higüey y está la de Aguacate. ¿Cuál es la condición de esas presas y cuál es la condición de suministro de y agregarle a eso, Laura, discúlpame, que es una zona donde están pidiendo que haya agua potable en esa población. Por eso lo relaciona Monción, porque al parecer
pasa algo muy similar. Donde hay presas no hay agua. Tienen la presa cerquita y sin embargo tienen problemas de suministro de agua. Sí, y precisamente por eso le decía al principio que nosotros estamos desarrollando lo que sería una alianza público-social donde conectamos con nuestros proyectos las necesidades que hay en los sectores, las localidades, ¿verdad?, que impactan nuestras instalaciones, y entonces llevándoles esas soluciones. En lo que se refiere a Higüey y Aguacate, ahí tenemos problemas importantes en lo que es el manejo de la cuenca, para garantizar la continuidad y la estabilidad de no solamente de las presas, sino también de todo lo que significa. Específicamente, ¿cuál es el problema ahí con la cuenca? Bueno, que hemos deforestado donde se genera el agua. Sí, hay un impacto negativo en lo que se refiere al corte de árboles, en lo que se refiere a la extracción de materiales, en lo que la mayoría de la gente, cuando no hay regulación adecuada, y por eso a través de lo que es el pacto del agua y la ley de agua, uno de los elementos fundamentales es la garantía del manejo adecuado de las cuencas, de todas las cuencas del país. Eso va a garantizar que el preciado líquido, el agua, tenga un manejo adecuado desde la formación que es donde nacen los ríos. Ingeniero, se ha hablado, y el pacto del agua lo considera ahí, hacer una modificación en los sistemas de irrigación de República Dominicana. Se entiende que desperdiciamos mucha agua para irrigar, dañamos los suelos, porque la forma tradicional con que se irriga el agua, somos irracionales en el uso del agua. Y quería preguntarle, ¿qué aprovechar sus aguas y bañar buenas partes de las tierras del sur? Que he escuchado la misma cifra, y yo no sé si es un número mágico como que lo usan para hacerlo, pero también se dice que otras 300.000 tareas serían incorporadas a la producción en el sur con la presa de Monte Grande. Sí. Primero, en lo que se refiere a la irrigación, a la eficiencia, que ciertamente el mayor uso del agua es la irrigación, y de manera deficiente, porque aquí no hay el riego como debe manejarse, que es por irrigación por goteo o por el otro sistema que es de presurizado. Entonces, eso es un reto del país. Y precisamente se ha creado una unidad que la dirige el joven Claudio Camaño, que su trabajo es desarrollar y hacer eficiente el manejo del uso de agua a través de proyectos de irrigación por goteo. Hay 4 pilotos que están desarrollándose en este momento, que están planificados, o sea, que están en el proceso de ejecución, porque hay un proyecto grande en el país para poder hacer eficiente el uso de esa agua, donde alrededor del 60-70% del agua de irrigación se desperdicia, se maneja de manera inadecuada. Así es. Y es un reto que tiene el país. Y precisamente esa unidad está trabajando en ese sentido para poder garantizar, primero, mayor producción, segundo, uso adecuado del agua. Y de los suelos. Y de los suelos, exactamente, evitar que los suelos se puedan deteriorar. Rafael, brevemente, porque ya tenemos el manejo de los canales, también que puedan manejarse de manera adecuada, que son parte del trabajo del INDRI. Se está trabajando también en poder hacer eficiente el que puedan impactar en la mayor cantidad de tareas de tierra, y el que puedan también ser más eficiente esa agua que circula por los canales. Se ha estado planificando hacer una especie de lagunas, porque el agua de los canales se usa en el día y el agua corre en la noche y esa agua no se usa. Entonces se está trabajando ahora en desarrollar unos proyectos de hacer una especie de almacenamiento de agua. De almacenamiento de agua que se almacene cuando no se esté usando y después por gravedad se pueda usar en el día, y entonces trabajar de manera paralela en lo que reciclar el agua sería. Reciclar no, sino almacenarla, que vaya al almacén y vuelva al canal. Exactamente, y poder usarla, que no se desperdicie. ¿Cuántos gigas
Omega va a agregarle esa presa de Monte Grande al sistema cuando ya esté eso listo, y para cuándo se prevé que estará inaugurado. La de Monte Grande, su principal tarea es control de avenidas y irrigación, que tiene alrededor de 300.000 tareas para irrigación. La central que se va a instalar ahí lleva alrededor de 10 megas instalados, que son importantes. 10 megas son importantes también al sistema, pero su principal función no es la generación de energía, sino una función secundaria que va a tener. Usando la teoría de que grano a grano se llena la gallina y la gallina el buche. Ojalá, ingeniero, que ustedes puedan en los próximos 3 años que les quedan cumplir con esa meta que tienen, sobre todo por la burocracia que hay en el Estado y algunas displicencias dentro de algunos temas que se dan. Ojalá. Bueno, pero también se está mejorando. El pacto es a 15 años, o sea que... Pero un problema fuerte que tenemos, que es parte de la ley, es la ley de compra y contrataciones. Es un problema serio. Y hay un proyecto, bueno, pero es la ley. Y hay un proyecto ahora de poder mejorar esa burocracia y manejar, manteniendo los controles adecuados. El proyecto de ley que se aprobó ayer, el inicio, en la Cámara de Diputados. El proyecto de manejo. Cero burocracia. De ley, una modificación a la ley de compra y contrataciones, y que hay un proyecto que va a cursar en los próximos días. Rafael, muchísimas gracias. No, gracias Salazar. A ustedes y gracias a todo el pueblo dominicano que siempre ve, ¿verdad? Bueno, señores, así concluimos la intervención del ingeniero Ángel Rafael Salazar Rodríguez, quien es el administrador de la empresa de generación eléctrica dominicana. Continúe con la programación de Telemicro. Nosotros vamos mañana a transmitir en este programa especial. Seguro que lo vamos a tener presente a usted porque, como dijo Laura, hay 2 presas importantes que impactan la provincia de San José. Me imagino que también estarán requeridas de agua y van a necesitar de la ayuda de ustedes. Bueno, cualquier cosa lo contactamos de nuevo mañana. Lo contactaremos mañana.